Hola, gracias otra vez por otro año juntos en este tercer encuentro de Batucadas. La verdad que algo muy lindo hemos pasado, todavía no ha terminado, pero agradecerle a ustedes, a todos los medios. Se nos pone difícil a veces y hay que luchar como están luchando cada una de las comparsas de Concordia para que el espectáculo sea cada vez mayor y la gente tenga ese carnaval que todos queremos. El carnaval es todo el año, nosotros así lo proponemos en la radio y tenemos esta gran fiesta que no la queremos perder, que es el Encuentro de Batucadas, que es un grupo trabajando muy lindo, que está, te digo la verdad, muy contento, muy feliz, muy satisfecho por todos los chicos que nos han visitado de estos lugares que, bueno, ustedes van a mostrar las imágenes. Más allá de haberle dado, bueno, una movida muy interesante a la Costanera en el día de hoy, que realmente se vio colmada de gente, esto hace muy bien también a cada una de las comparsas que se acercaron. Hay gente de muchas agrupaciones, hay gente de Ráfaga, hay gente de Imperio, que andan dando vuelta por acá y bueno, tienen la posibilidad también de ver algo diferente, porque cada carnaval tiene su identidad y mirar lo que hace el otro por ahí nos nutre y nos enriquece mucho. Hemos visto muchas caras conocidas de figuras del Carnaval de Concordia, de directivos del carnaval. Hemos tenido la suerte de tener un jurado de lujo. Tratamos de tener todos los años algo distinto, algo que sorprenda, que la gente de Concordia pueda aprender o ver, por ejemplo, hay chicos o batucadas que hacen recordar al carnaval de antes de Concordia, otros que están un poquito más adelantados y tienen cosas distintas, pero lo lindo es que toda la familia carnavalera se reúne en la Costanera en el encuentro de baterías y ponerle esta onda que le pusieron hoy, este comportamiento espectacular de la gente y el acompañamiento de tanto de ustedes como de todos los medios, que soy inmensamente agradecidos. Y bueno, Marcelo, no sé, te digo la verdad, muy satisfecho, muy contento. La verdad que sí, todos estamos muy contentos porque hoy lo decíamos fuera de cámara, por ahí no vinieron tantas agrupaciones de afuera, pero de excelente nivel y aparte se están creando lazos de amistad muy interesantes que puede hacer que se generen otro tipo de encuentros. La verdad que sí, hay una integración hermosa. El año pasado recibimos, es verdad, mucho más agrupaciones. Este año estuvieron repartidas. Si vos mirás, hay chicos que vinieron a observar el encuentro, pero no vinieron a participar porque todo tiene un costo. Los chicos de Magdalena hicieron 800 kilómetros, los de Rafaela hicieron 600, están desde ayer, eso tiene un costo. Nosotros ayudamos también. Y bueno, seguramente vamos a ir creciendo año a año y no queremos perder esta integración cultural y tan linda. Luchamos para que esto salga adelante. Bueno, a seguir trabajando, sabemos que vos sos uno de los incansables difusores del carnaval y eso le hace muy bien a la ciudad sin duda. Toda esta gente que se ha venido desde muy lejos y ha compartido este día, se va a llevar el nombre de Concordia y bueno, vamos de a poquito instalando nuestro carnaval también en distintos puntos del país. Así que es un aporte muy importante, creemos, a la actividad turística y el desarrollo de nuestra ciudad. Felicitaciones una vez más. A ustedes y todos los chicos que están en este evento se llevan un DVD con todo lo que pasó acá y un DVD del Carnaval de Concordia como para que vuelvan, regresen en febrero, enero, de vacaciones con la gente que han hecho conocida acá. Muchas gracias.